En el chat directos aquí de nuestro programa. Si tienen preguntas, aquí es el momento de hacérselas al maestro Velasco Piña y él de viva voz les va a responder. Nada de que dice Flor que el maestro dice. No, al maestro aquí está en los micrófonos. Víctor Olivares está preguntando que si el maestro Velasco Piña conoció directamente a Regina. Yo tenía 13 años de edad cuando ella nace en la Díaz de los Reyes, nace en la casa de campo de mis padres y estaba yo presente, entonces yo la conocí ahora sí que el día que nació, y ella regresa 20 años después de haber estado en el Tíbet y en China, y traía la dirección que le habían dejado sus padres sobre mi familia, que eran dos direcciones, una en la casa donde había nacido y otra en la Ciudad de México. Ella inicialmente pensaba quedarse en la casa donde había nacido, pero cuando se entera que esta casa estaba fuera de la Ciudad de México, mejor alquila la casa mi padre ya había muerto, vivía mi madre y mi hermana aquí en la Ciudad de México, entonces esa casa es donde va a funcionar como centro de operaciones. Entonces precisamente el día en que llega a la casa de mis padres, yo ya estaba casado, ya no vivía yo ahí, me habla mi madre para decirme que había regresado esta niña que había nacido 20 años atrás. Entonces yo voy y ella me dice, el día que me conoció, tú vas a ser el testigo. Yo le digo, ¿el testigo de qué? Sí, pues de lo que va a pasar en México. Pues ¿qué va a pasar en México? Bueno, pues ya lo verás. Y usted le llevaba 13 años. Y así como números cósmicos, diríamos, ella tenía 20 y usted tenía 13. Cuando ella nace, usted tenía 13 años. Y cuando regresé yo tenía 33, ya tenía yo mi despacho de abogado fiscalista, nada que ver con estas cuestiones. Entonces ella me dice que yo voy a ser el testigo. No sabía, ni ella misma suponía lo que realmente iba a pasar. Ella venía con la misión de despertar la conciencia o de elevar la conciencia del Popocatépetl y del Estado. Ella ya venía, pero bien preparada y trabajada en todo. Sí. Ya venía, cuando llega allá a la casa de mis padres, ya venía acompañada de los 4 guardianes. A los que habían recibido allá en Teotihuacán. Esa noche, se había recibido la noche del 21 del 20 de marzo para el 21 del 68, que ya estaban para colaborar con ella en lo que ella necesitara. Entonces, ¿qué hace ella? Bueno, pues inicia todo un trabajo de despertar de conciencia para ir formando grupos que se llamaban de mexicanidad. Pero ella creyó que inmediatamente, como resultado de la ruptura de la cárcel de la Luna, iba toda la gente a acudir a estos centros, y no fue así inicialmente. Les extrañó mucho que empezaron a ocurrir acontecimientos en varias partes del mundo, porque luego que se rompió la cárcel de la Luna es cuando se inician los movimientos en todo el mundo del 68. Los más conocidos fueron de Francia, por ejemplo, en Estados Unidos. En Francia se paralizó totalmente el país. Sí, fue muy fuerte ahí, fue ¿verdad? Muy fuerte. En Estados Unidos, en Checoslovaquia también fue muy interesante, porque ahí se generó una huelga general en la que también participó el propio gobierno de Checoslovaquia, diciendo, bueno, que nosotros somos los gobernantes es puro cuento, somos unos simples títeres de los rusos. Entonces entraron los tanques rusos, claro, y acabaron con el movimiento. En Estados Unidos hubo un intento de volver a refundar la ciudad de Washington. Se concentró cerca de 1 millón de personas en todo Washington en casas de campaña para analizar realmente la función que debería ejercer los Estados Unidos. Por supuesto, llegó el ejército y los dispersó a todos. La represión total, En todas partes hubo represión porque nadie entendía lo que estaba pasando, y lo que estaba pasando es que la gente a nivel mundial, con una toma de conciencia planetaria, se dieron cuenta que estábamos viviendo enormes mentiras. ¿Cuáles ideologías políticas? Por ejemplo, que si los países comunistas eran comunistas, no era cierto, ¿verdad? Fue el socialismo y dictadura del proletariado. Eran simplemente unas pandillas burocráticas que estaban usufructuando toda la riqueza de esos países. Obvio, y que además estaban sujetas al control de Rusia, ¿no? Bueno, de la Unión Soviética. Sí, porque era Rusia o Estados Unidos, sí, no había más opción. No había ninguna otra opción. Sí. Pero, por ejemplo, el único que se dio cuenta de lo que estaba pasando fue el general de Gaulle. Fue el único que se dio cuenta, porque lo fueron a ver precisamente primero los dirigentes de los organismos empresariales, a decirle, oiga señor, son los comunistas, que no sé qué. Se van a ir y llegan los dirigentes de los sindicatos obreros, que le dicen, oiga señor, esto lo está dirigiendo la CIA en los Estados Unidos, porque están en contra de la política de independencia europea que está realizando. Y tanto los dirigentes de los sindicatos y los partidos comunistas de Francia y socialistas, como los empresarios, le pedían lo mismo, que hubiera una represión masiva, y entonces fue el único que entendió las cosas y dijo, miren, lo único que puede mover a toda la humanidad es el espíritu. Ya quisieran la CIA o los partidos comunistas poder organizar todo este borlote, y al espíritu no se le puede detener con balas. Ni con ejércitos, ni con nada, claro. Él encontró la forma de tenerlo, y a pesar de que el país estaba totalmente paralizado por esa huelga, no
ordenó que se disparara en contra de los manifestantes, ¿no? En otras partes, por supuesto, aquí, desde luego, ya el caso concreto de México ya fue el siguiente. Bueno, se inicia este despertar hasta que por fin México inicia también de una forma aparentemente casual, porque en todas partes había borlote y en México había paz absoluta. Y el gobierno decía, claro, pues que en México existe un gobierno tan perfecto y todo está tan bien que nadie va a protestar. Tiene una dictadura perfecta, lo que veníamos platicando, que nadie va a protestar. Se mantenía el control de todo el país, los obreros, los campesinos, las diferentes fuerzas sociales, todas estaban controladas. Hasta que hay un pleito entre estudiantes, no entre estudiantes, sino de estudiantes con porros, porque a los estudiantes no se controlaban en esta forma. Si cualquier grupo en su escuela quería tener la dirigencia de la sociedad de alumnos, había que ir al PRI. Entonces en el PRI los apoyaban, les daban dinero, les imprimían sus propagandas y les decían, si hay algún grupo contrario a ustedes, avísenos, si es importante, si no, les gana las elecciones. Pero si no es suficiente, nos avisan. Entonces los porros golpeaban a los grupos de estudiantiles opositores a los que estaban apoyando el PRI. Entonces siempre ganaba el PRI, por supuesto. Claro, para nuestros del auditorio que nos ven, porros aquí en México se conoce como a personas que hacen disturbios, que... Bueno, porros son muchachos jóvenes que les pagaba el gobierno para mantener el control de los estudiantes. Y que estén ahí entre los estudiantes. Estaban ahí entre los estudiantes, ¿verdad? Pero pagados por el gobierno, y cuando había algún grupo estudiantil que se quería oponer al gobierno, de una forma tan ingenua como tener el control de su propia sociedad de alumnos, los golpeaban. Entonces, y claro, eso me empezó así, pues como que la detonante aquí en México. El detonante fue que se peleaban los estudiantes con los grupos de porros en la Ciudadela, que eran estudiantes de dos escuelas del Politécnico y una incorporada a la universidad. Se pelean y los derrotan a los porros. Cuando ocurría esto, entraba un nivel de represión ya superior, que llegaban los granaderos a golpear a los estudiantes que habían logrado ganarles a los porros. O sea que era cuento de nunca acabar, sí. ¿no? Entonces, claro, llegan los porros y entonces en forma increíble los estudiantes llegan los granaderos y los estudiantes derrotan a los granaderos. También. O sea que es más bien la unión, como dice, la unión ya del espíritu de combatir y de despertar esa conciencia. El control y la dictadura que se estaba sobre ellos. Claro, cuando esto ocurre, que derrotan a los granaderos, entonces va a entrar ya el ejército, ¿no? Sí. Es decir, como los granaderos son derrotados, el gobierno ya manda al ejército a reprimirlos a los estudiantes que estaban en la preparatoria número 1, que es un edificio con una historia monumental, hermoso. Es ahí en San Ildefonso, ¿no? Ahí estaba la prepa 1. Además con muchísima historia, que fue lo que hizo que detonara esto, porque en esa escuela, en ese edificio, se formó la intelectualidad criolla en la época de la colonia, que es la primera que va a empezar a pensar en la independencia. O sea, desde se gesta, se empieza a gestar. Se gesta el ideal de la independencia de México es en ese edificio. Cuando viene luego la independencia, de todas maneras, todo el control de la educación permanecía, y de muchas otras cosas permanecía en la iglesia. Es decir, ahora sí que desde el kinder hasta la universidad, sí, no se podía tener una educación que no fuera de tipo religioso, ¿no? Entonces, Benito Juárez es cuando dice que tiene que ser laica la educación. Y en ese lugar es donde está la primera preparatoria laica de México. Es decir, yo para poder estudiar una profesión tenía yo que estudiar en una escuela, en una preparatoria, en una universidad que era pontificia. Claro. Entonces, cuando se crea ya la universidad, que no es pontificia, la preparatoria de todos los estudiantes por del eso país. Ahí fue la prepa 1, ahí la preparatoria número 1. Pero en esa época no era la prepa 1, era la preparatoria nacional. Sí. Sí. En cualquier parte del país venían a estudiar en esa preparatoria. A esa preparatoria, porque era la única. Era la única. Entonces llega el ejército. Claro, los estudiantes cuando se enteran que viene el ejército, les avisa a la gente, oye, el ejército va para allá, salen corriendo, pero un centenar de muchachos siente que no puede dejar sola a su escuela y se quedan en su escuela. Llega el ejército, les dan el aviso, salgan, les dan 10 minutos, se ponen a cantar el himno nacional, les avientan un bazucazo y matan a 33 muchachos. O sea, a estudiantes que están desarmados y que están en su escuela y están cantando el himno nacional, sí, o sea, pues sí, como héroes. Sí, y matan a 33. Que por supuesto los desaparecen, no aparece un solo cadáver. Obviamente no hay señas de ellos. Pero aquí pasa un hecho que en ese momento fue increíble, ahorita como que no lo podemos valorar. Cuando el rector, el ingeniero Javier Barrosierra, se entera de eso. Estaba en ese momento, sí, este rector. Él era el rector, se entera de lo que pasó. Es decir, que volaron la puerta con un bazucazo, que mataron a un grupo de muchachos.
porque al día siguiente la noticia que dan los periódicos es esta. Había dentro de la preparatoria un grupo de estudiantes que estaban drogados, y entonces ellos mismos volaron la puerta. Ay, pero o sea, ¿con qué le iban a volar, no? Entonces entró el ejército, sin dañar a ninguno, lo sacó, y ya para el lunes se restablecerán las clases normales. Esa fue la versión oficial. Esa fue la versión oficial. Unos estudiantes drogados volaron ellos su propia puerta, entonces tuvo que traer el ejército a sacarlos porque estaban drogados. A poner orden, pero ya no hubo ni siquiera un herido, según la versión oficial. Pero el rector se entera, entonces al día siguiente de esto, él llega a Ciudad Universitaria, pone la bandera a media asta, y en un discurso ante los muchachos que estaban ahí dice: estamos convocando a una manifestación de protesta por lo que pasó, que para el 1 de agosto va a salir de Ciudad Universitaria y va a llegar al Zócalo. ¿Cuál cree usted que fueron las noticias que difundieron de lo que había hecho el rector? El rector puso la bandera mediasta porque es el aniversario de la muerte de Miguel Hidalgo. No mencionaron, o sea, siempre tienen algún argumento. En ninguna estación de televisión, de radio, de periódico se mencionó eso. Pero... sí, porque si no también de alguna forma iban a darle difusión a lo que estaba convocando el rector de la universidad. Hizo un acto de homenaje a Miguel Hidalgo, y por eso a media asta la bandera. Por eso puso la bandera media asta. Pero la universidad tenía su propia estación de radio, y había ahí un personaje que se llamaba Carlos Monsiváis, que platicaba sobre las películas. Entonces, en vez de platicar sobre las películas, reprodujo el discurso del rector convocando esa manifestación. Ah, qué bueno. Radio UNAM es la misma radio. Sí, la misma. Ya se podrá usted imaginar lo que pasó después de esto. Sí, no. La bloquearon y dejó de funcionar Radio UNAM, porque desde el edificio de la Secretaría de Comunicaciones tenían aparatos para poder bloquear cualquier estación de radio. Y desde ahí la orden de que... bloqueen y ya. Pero la noticia ya se había difundido. Eso era lo importante, comunicar. Ya se había difundido, entonces en todo el país había universitarios que habían estudiado en esa preparatoria, y entonces dijeron, vamos a eso. Y entonces, cuando otra vez, son hechos que si uno no conoce lo que realmente pasó, no los puede uno creer. Cuando sale la manifestación, cuando el presidente se entera de que el rector convocó una manifestación, le habla a Luis Echeverría, que era estaba el Díaz Ordaz, ¿no? De presidente. Díaz Ordaz el presidente y Echeverría el secretario de Gobernación. Entonces Echeverría le habla al rector y le dice: señor rector, este pueblo de México, dice, tiene un sentido del humor. ¿Qué cree usted que andan diciendo? Que usted convocó una manifestación de protesta. Me acaba de hablar el señor presidente para que le diga a usted que inmediatamente convoque una rueda de prensa para decir que eso es totalmente falso, porque usted, como todos los mexicanos, confía plenamente en que la sabiduría de nuestro señor presidente podrá resolver este problema, que además no tiene ninguna importancia. No, y además está empezando así como una bomba de tiempo, sí. Pues si estamos hablando de bombas y bazucazos. Entonces el rector le contesta algo que ahorita uno no puede valorar el valor que tuvo al decir esto. Pues dígale al señor presidente, con todo respeto, que el artículo tal de la Constitución no lo autoriza a él para decir quién puede ir o no a una manifestación. Claro. Que efectivamente yo convoqué una manifestación y voy a ir. Pues aténgase a las consecuencias, y le colgo. Pues ahorita nos vamos a hacer un corte, que allá nos van a cortar como los de comunicaciones, y regresamos. Y amigos, por favor, preparen sus preguntas, porque ya en el último bloque a ver si nos da un tiempo el maestro para contestarlas, porque por ahí hay unas interesantes. Regresamos.